Bienvenidos a Bet on You Endurance Podcast, una producción original de Enclave, y estamos nada más y nada menos que en el episodio 102. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contento de estar de vuelta. Hoy vamos a hablar de una de las maratones más importantes y legendarias del mundo, la Maratón de Boston. Y vamos a hablar de este tema porque estuviste corriéndola hace Pocos días. una semana, ¿sí? Y vamos a hablar un poco acerca de la experiencia de Pablo y vamos a hablar también un poco acerca de Boston y por qué es tan mítica y por qué es tan importante para la vida de los maratonistas. Y también vamos a tratar de dar algunos datos que yo no sabía acerca de Boston y que tuve que investigar y averiguar un poco antes de grabar este episodio. ¿Cómo te sentís hoy después de una semana de haber corrido Boston? Me siento contento por haber corrido Boston. Todavía me recrimino ciertas cosas porque soy a veces duro conmigo mismo y me recrimino algunas cosas que pasaron antes de la carrera. Pero uno no puede cambiar el pasado y debe pensar en qué puede hacer para el futuro. Y lo que más pienso es que no necesariamente para mí, sino lo que me pasó o lo que viví, que no se replique en personas que confíen en nosotros. Ese es como que mi objetivo de este día. Vamos a hablar en este episodio acerca de los aprendizajes que te deja como entrenador también, no solo como atleta. Uno de los datos que encontré es que Boston es la maratón más antigua que existe. Se celebra desde 1897, por lo menos eso dice Wikipedia. Solo un año no se celebró, que fue el de la pandemia. 2020, exactamente. Y de ahí se ha celebrado continuamente. También es la maratón con mayor cantidad de constancia, de hecho. Porque, claro, bueno, es la que más años tiene, entonces por eso tienen la mayor constancia. Para clasificar se requieren tiempos estrictos por edad, por género, que cada año a año van bajando. Cada tantos años, cada 4 que 5 años, hacen un ajuste por ahí. Hace 2 años hicieron uno, sí, bien fuerte, y de lo que se estaba leyendo a los maratonistas este año, también había una apretón ahí en tiempos que estaban medio asustados. Algunos. Normalmente bajan 5 minutos, entonces no es que te bajan un minutito, te bajan 5 y eso representa otro tipo de intensidad inclusive. Estaba leyendo un reportaje de la agencia Reuters, Reuters, como le quieran llamar, y decía que, por ejemplo, el mayor miedo de la gente que quiere clasificarse a Boston no es solo el tema del timing, que es bastante violento, sino que también el tema del famoso cutoff o el corte que hay. O sea que no solo necesitas correr rápido, no solo necesitas haber corrido rápido otra maratón para entrar a Boston, sino que también tenés que rogar a entrar dentro del tiempo de corte, porque que a veces puede ser 3 minutos, el año pasado fueron casi 7. Entonces imagínate que apuntas a correr una maratón, no sé, en 3 horas 30, y para asegurarte te va a correr en 3:22. Es otra cosa, totalmente. Ay. Solo pensarlo ya. Y también existe el tema del cutoff por cantidad de atletas. También. Que es que, como es una maratón tan demandada, que tanta gente quiere correrla, de hecho, después voy a contar un poco acerca de cuánta gente la corrió este año 2025. Si corriste vos en diciembre y ya no hay cupos, olvídate, no hay manera de que clasifiques. Entonces sí es un poquito heavy este tema, ¿no? Pablo, ¿esta fue tu quinta clasificación? Esta fue a Boston. ¿O cuarta? Sí, es mi quinta porque ya he clasificado en otras carreras, estoy clasificado para el 2026. Pero esta era la cuarta vez, o la quinta vez que no podía ir. No, la cuarta vez. Es la cuarta. Ajá. La primera fue en la pandemia. De hecho, te iba a preguntar. Perdón. La primera fue en el 2010. En el 2010 justo nacía mi hija Valentina, mi hija mayor, y era ya complicado. Pude haber corrido, pero yo no sabía cómo íbamos a estar de presupuesto, de tiempo para entrenar. Ella iba a estar chiquita. Claro, entonces ni siquiera me arriesgué a meterme en la página para inscribirme, a pesar de haber estado clasificado. Primera clasificación que lograste. Esa fue en la maratón de Disney, en el 2010. Mira, y encima, bueno, pero entonces volaste en la maratón de Disney también. En ese tiempo los requerimientos no eran tan rápidos como ahora. Entonces tenía que hacer, creo que menos de 3 horas 10 con más de 30 años de edad. Claro. Y creo que hice 3 horas 6 por ahí y clasifiqué. Pero no hice ni el intento de sentarme frente a la computadora a llenar el formulario porque dije, nace esta man y no sé si va a tener unos cuantos meses, no sé si voy a poder entrenar siquiera. Tenía terror. Primera vez Esa fue nace la tu vez. hija. Segunda vez.
De ello dejé de correr un tiempo, me dedicaba un poco más al triatlón y hice un como medio ultraman que se llamaba en Guayaquil, que eran las distancias de un medio ultraman, que eran 5 kilómetros de natación un día, más 100 y pico de bici, el siguiente día eran otros 100 y pico de bici, que me acuerdo era Salinas, Guayaquil. Y el tercer día, el organizador, el Pedro Núquez, dijo, el tercer día es correr la maratón de Guayaquil, en el día oficial de la maratón. Entonces, quienes estábamos haciendo este ultraman teníamos una inscripción garantizada para correr la maratón. Me acuerdo claramente, yo me sentía bien, estaba bien físicamente. El día anterior de la carrera, o el día anterior del primer día de este medio ultraman, todos nos dijeron, nosotros vamos a salir en el último corral, porque somos los del ultraman. Entonces yo me paré, ¿no? Desesperado. Y le digo, oye, yo quiero clasificar a Boston y no voy a salir en el último corral. Entonces todos se regresaron a verme y está loco luego de hacer la bici y nadar. ¿Qué te ¿Quién está pasa? pensando en clasificar a Boston? Y le digo, entonces me dice, ve, si quieres, ya te consigo que te dejen entrar adelante. Yeah. Ya, gracias, perfecto. Y ese día ese domingo corrí Guayaquil, hice 2 horas 55. Me sentía feliz de la vida porque además bajé las 3 horas por primera vez. Y venía a hacer un ultraman. Sí, venía O sea, con horas, bastantes claro. horas de encima. No habían zapatos, en ese entonces corrí no eran super shoes, todavía zapatos normales, sin carbón, sin nada. Y esa fue mi segunda clasificación. Y con esa clasifiqué para la maratón del 2020. Esto fue septiembre del 2018. Claro. Clasifiqué para la maratón del 2020. Estaba todo de maravilla para el 2020 hasta que el 16 de marzo del 2020 nos encerraron. Y llegó la noticia 2 semanas después que se suspende la carrera. Y que justamente recién lo dijiste, ¿no? Fue el único año desde que inició que se ha suspendido la maratón El de único Boston. año. Y hubo una virtual ese año que la trasladaron para septiembre. Yo corrí con vos esa virtual. No, O sea, tú corriste la virtual que me inventé yo, claro. que fue el día de la carrera. El día que tocaba El correr día la que tocaba carrera. correr, que era un 18 de abril de 2020. Ah. Les llamé a algunos amigos y les dije, verán, voy a correr la maratón en la banda. Sí. En ese entonces a mi entrenadora le dije, tenemos un mes, así que dale nomás como si es que fuera a correr. Y hacíamos mucha bici, estábamos Claro. encerrados, había un poco Con más los de tiempo. simuladores todo el tiempo. Y a través de Swift, me acuerdo, nos juntamos y ustedes se metían unos 5 kilómetros, otros 10 kilómetros y me corrí los 42 kilómetros Me acuerdo. en la banda. Me acuerdo de eso. Ahora, Y casi me muero. esa fue la segunda. Tercera clasificación. La tercera fue, clasifiqué en la maratón de Chicago del 2022. Ya ahí me parece que hice 2 horas 45. Entonces clasifiqué como holgura, digamos. Y justo un mes antes, para correr la maratón del 2024, porque clasifiqué en octubre, septiembre, octubre, entonces te inscribes en la clasificación, puedes hacerlo solo hasta septiembre. Entonces yo clasifiqué ya no para el 2023, sino para el 2024. Y a un mes antes de la carrera, esta es una anécdota que muchos saben, especialmente mis amigos, me sentía súper bien. Estaba entrenando de maravilla. Y le escribo a mi entrenador, al Javi Fiallo, una vez que acabé, me mandó 1 hora y media de zona 2. Me acuerdo, corrí en el Chaquiñán, que es quienes no conocen, es un terreno ondulado de tierra, que es excelente como para correr para Boston. Y llego al gimnasio y le digo, porque tenía que hacer unos pliométricos, algo de ejercicios, trabajo de core. Entonces llego, acabo de hacer mis pliométricos, mis entrenamientos, le escribo y le digo, oye, pucha, estamos volando. Le mando el print de cuánto corrí en zona 2. Me acuerdo, corría en 4:20 kilómetros y todo zona 2. No me salí emocionado. Lanzo el teléfono a un lado y me acuesto. Me acuesto porque yo pensé que estaba en una banca. Y no estaba en una banca. Estaba en unas de esas... Jumping box. Jumping box. Exacto. De esos cuadraditos en los que saltas para hacer pliometría. Y me caí de cabeza. Y al caerme de cabeza, me di un roll para atrás. Y al darme ese roll y estaba sin zapatos, me golpeé el dedo gordo del pie con toda la fuerza posible en el piso. Claro. Me dolía todo. Pensé que se me había salido la uña. Esperé una semana sin entrenar. El médico me vio, me inyectó y me dijo, hay que esperar. Parece que no es nada. El dolor no cedía. Intenté correr en la banda y no podía correr ni 100 metros. Volví al doctor y me dijo, exámenes. Me fui a hacer exámenes y tenía roto el dedo gordo del pie. Y como saben, para correr probablemente es el dedo más importante porque es el que te genera esa última propulsión. Entonces era un dolor
bien feo. Y además había la posibilidad de que se mueva el hueso roto. Y ahí sí era meter tornillos y toda la cosa. Entonces me dijo, tengo que inmovilizarte 6 semanas. Y esto era 16, 17 de marzo. Claro. Justo a 4 semanas claro. de la carrera. Ese instante, estaba ahí mi esposa y le dije, oye, ¿sabes qué? No podemos irnos, cancela todo, perdimos los vuelos, gracias a Dios no habíamos comprado hoteles ni nada. Y ese instante que me dieron la noticia, me senté frente a la computadora y me inscribí en la Maratón de Valencia. Sin haber hecho presupuestos, Claro, o sea, de la frustración sí. y de, a veces no piensas y haces tomas ese tipo de decisiones. Esas son las cosas que no hay que hacer, pero Esas que, pensando en que les hemos dicho, no hay que gastar la plata como... claro, como sea. Ajá. Pero bueno, ese instante me inscribí en la Maratón de Valencia y ya. Para esto había corrido antes la Maratón de Sacramento, esa hice 2:41 y con esa estaba clasificado para esta que corrí hace poquito. Y soy consciente, porque conversamos mucho por el tema del podcast, por el tema del entrenamiento. ¿Cómo llegaste a la línea de partida de ahora, el 2025? A ver, estaba súper bien. Había entrenado... Se me hace raro hablar de mí en el podcast ahorita. Estoy como que me siento extraño. Te sientes entrevistado. Me sentía bien. Habíamos entrenado súper bien, pero me surgió un viaje. De esos que dices, ¿te lanzas o no te lanzas? Era acompañar a unos pupilos al Asia, a un Ironman, Singapur, Taiwán. Y claro, todo viaje desgasta. El cambio de horario también te saca la madre. O sea, no pensé que fuera tan complejo, 13 horas de diferencia, pero son. Y estaba bien. Entrenando allá, sabía que no estaba logrando los ritmos y le decía a mi entrenador y le decía al Javi, oye, voy a correr mucho por percepción, porque el calor, correr a 30 grados, 90% de humedad, es otra cosa. Entonces, hacía los entrenamientos bien. No tuve chance de hacer fortalecimiento, que para mí es bien importante, que debería ser para todos. Y evidentemente no comes tu comidita de la casa, siempre comes afuera. Y peor, en el Asia te encuentras cosas un poco extrañas. Entonces, en todo caso estaba bien y estaba confiado de hacer una buena carrera, pero faltando una semana y un día para la carrera, salí a correr mientras mis pupilos se fueron en su segmento de bicicleta a 5 horas a darse una vuelta por la isla en el Ironman. Yo me fui al gimnasio, aproveché mi tiempo y dije, bueno, es mi último entrenamiento, voy a salir a correr. Salí a correr suavito. No había hecho cuestas porque todo es plano en Singapur. Y ahí, en esa isla, en Penghu, Taiwán, había unos 300 metros de subida. A los tiempos que veía una subida, entonces dije, voy a hacer unas repeticiones ahí como para acostumbrar a mi cuerpo a lo que se viene en Boston. Salí al calentamiento 10 minutos mientras veía un poco cómo estaban organizando el Ironman, porque la gente ya regresaba de la bici. Pisé un cono de esos de tránsito y me doblé el tobillo de una forma terrible. Que yo ese rato dije, se acabó esta vaina otra vez. Otra vez, ya nomás. Me regresé patojeando al hotel. No conseguía hielo, no me hacía entender tampoco. Cogí de la refri a esas botellas, esas latas que te dejan en las habitaciones. Me puse esas latas frías de Coca-Cola, en el tobillo. Y luego tenía que salir a caminar 30,000 pasos, 40,000 pasos, esperando que lleguen y dándole las instrucciones. Y así son los Ironman, te sacan la madre. Al espectador también. Y del siguiente día tenía que subirme al avión, más de 30 horas entre todos los vuelos, y regresar a Quito para estar un día y salir a Boston. Claro, esos días era caminando en el avión, arrastrando las maletas, patojeando un poco y rogando que se desinflame el tobillo para poder correr Boston. Y así fue. Entonces, no me paré al 100% de la línea de partida. Ya después te cuento un poco qué pasó en Boston también. A ver, llegaste ya con el corazón en la mano otra vez. Pero por lo menos sí llegaste a la ciudad de Boston esta vez. Sí, estuve un día aquí, en Quito. Salí con mis hijas, ellas estaban de vacaciones. Salí a montar bici y a correr con ellas. Intenté correr. No pude correr ni una cuadra. Fui al médico, el Celio me inyectó un desinflamante y algo de anestesia en el tobillo para aguantar el siguiente viaje. Y las medicinas empezaron a hacer efecto. El dolor empezó a ceder. El viernes, estaba desesperado porque no había hecho casi una semana nada. Y quería probarme un poco, hasta sudar un poco. Entonces hice el viernes, un poco de elíptica.
Luego de la elíptica intenté correr, no pude. El sábado en la mañana salí a correr porque ya me sentía un poquito mejor. Y pude correr una media hora con la Cris, igual suavito. Y en la tarde teníamos un evento de New Balance que teníamos que cumplir, además, porque habíamos que representar a la región en unas postas que tenías que correr una milla. Una persona, éramos 20 y pico, que teníamos que correr una milla contra otros continentes. Ese día dije, ya, pues suerte o muerte, me va a servir además para saber si voy a aguantar en la maratón, ¿en qué mismo? Entonces corrí esa milla, no me dolió mucho, me estorbó, sí, pero no me dolió mucho y ya pues me decidí a correr la maratón. Bien, bien. La carrera de Boston empieza en Hopkinton, creo que se llama, y termina en Boylston Street, con una de las colinas famosas que es la Heartbreak Hill. La rompecorazones. O la rompecorazones, justamente. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí de Boston es que no está homologada para los récords mundiales, justamente porque tiene un recorrido súper lineal. Lineal y descendente, digamos. Claro, lineal y descendente en el acumulado, pero tiene estas cuestas que son tremendas en el último tercio. Y otra cosa es el clima. Hay veces que tienes viento de cola que te hace correr más rápido. Entonces, por eso le tacharon de récords mundiales. Igual no hay récord ahí, pero... Claro. Sí, con romper un récord ahí sería wow. O sea, sería bien difícil. Bien difícil, claro que sí. Ahora, contanos cómo viviste el tema del día de la carrera. O sea, porque llegabas con toda esta problemática que nos estabas contando, con toda la cabeza pensando de que, hijo de madre, sería la quinta vez que no corro. Una clasificación tan difícil de lograr para tanta gente. ¿Qué esperabas y qué encontraste? A ver, yo he conversado con algunos amigos. Dentro de estos amigos hay quienes han clasificado fácil porque son rápidos de por sí y tal vez ha dejado de ser ese como que clasificar a Boston no es tan difícil. O sea, mientras que hay para otros que puede ser el pináculo de su carrera amateur, claro, clasificar a Boston. Y yo a veces lo veía así, decía, sí, gracias a Dios los últimos años no se me ha hecho difícil clasificar. Y tampoco tenía ya esa presión de, a ver, no voy a poder clasificar nunca más. Pero estando allá, y es más, ahora que vuelvo a hablar con estos amigos, porque muchos de estos han clasificado y no han corrido, porque dicen, no me llama la atención. Les digo, se están perdiendo de una de las mejores experiencias de la vida, porque es estar en un lugar mítico. Es estar donde sucedieron muchas de las historias que ahora han hecho que correr, no solo la maratón, sea tan importante. Y para no saltarme al día de la carrera, quisiera contarte un poco qué pasa antes. Porque antes, primero que es una fiesta, desde que llegas al aeropuerto, todos los restaurantes tienen un papelito, tienen las promociones por la carrera, los taxistas saben de qué se trata, la gente sabe de qué se trata, las universidades, porque es una ciudad tan cultural, las universidades se involucran, entonces la gente está muy metida en eso. Entonces vivir esa experiencia... He visto cosas parecidas, por ejemplo, en Kona, en Hawái, que toda la ciudad la isla se para sabe de qué se trata, exactamente. Pero esta es una ciudad bien grande, entonces, no de las gigantes, pero es una ciudad importante, digamos, de Estados Unidos. Y además coincide con el Patriots Day, por eso se corre el lunes. Ajá. Entonces hay toda una ceremonia de sentirse americano para los americanos y de tomarle a la maratón como parte de esa ceremonia, que en realidad te hacen vivir con emoción todos esos días. Entonces llegas a la expo y la calle, esta Boylston, hay una que no me acuerdo el nombre, una paralela a esta, donde todas las marcas importantes de ropa deportiva hacen sus diferentes activaciones. Y me contaban este año que este año ha sido mayor que los anteriores. ¿Por qué? Porque el crecimiento a nivel mundial del running, veíamos las estadísticas de Strava, ha crecido, los clubs de running han crecido un 54% en el 2024 comparado al 2023. Y eso se vive en las calles. Entonces, vas a las diferentes marcas, cada una tiene una cosa más creativa que otra para hacer que compres los zapatos o que pruebes o que salgas a correr con ellos. Contratan cafeterías, entonces entras y ya te venden el café y la taza tiene la marca y lo de Boston y te vuelves loco. O sea, yo le veía a mi mujer que era la más emocionada porque quería entrar a todo. Y no tenía que correr, entonces estaba claro, perfecto, entonces no pasaba nada, si caminaba 50,000 pasos ese día. Y claro, uno se deja llevar por esa emoción. Claro que sí. Y claro, como corres lunes,
nosotros retiramos el chip el viernes. Entonces tienes sábado y domingo como para hacer más actividades. Entonces el sábado fuimos a estar con los pupilos, a encontrarnos otra vez en la expo. El domingo salimos a un social run con una marca. El sábado estuvimos en los headquarters de New Balance, que te quedas loco porque son 4 o 5 edificios y tienen un track cubierto de un material sintético perfecto, con duchas y canchas de básquet, y tienes gente de todo el mundo que está corriendo ahí también, entonces te emocionas. Claro. Eso no se vive en otras carreras, por más que sea fácil clasificar para muchos, claro. Van a ir a la maratón del pueblo X de cualquier país y te encuentras con 5,000, 10,000 personas, una linda expo, pero no se vive, no, la ciudad no vibra como vibra Boston. Claro. Ni siquiera Nueva York, que también es una maratón, o Londres, que son súper importantes. No hay como eso que se vive en Boston. ¿Qué fue lo más especial del recorrido para vos? A ver, las maratones se ven en base a cómo te va. O sea, al menos a mí me ha pasado eso. Yo te puedo decir, por ejemplo, la única, he corrido 16 o 17 maratones, y la única que te puedo decir disfruté al 100% fue Chicago, ¿ya? Porque llegué sin ninguna presión, ni de tiempo, ni de nada. La ciudad también es una ciudad linda y me fue excelente. O sea, eso de que no, o sea, siempre se sufre en una maratón, pero eso de que corres y dices, este es mi día, pero todo perfecto, y además vas viendo los edificios y todo te funciona. Entonces dije, le ves como, esto me encantó de esta ciudad, o esto me encantó de esta maratón. Al contrario, esta otra probablemente fue el top 2 o 3 de las que más sufrí. Entonces no te puedo decir, esto me pareció súper simpático cuando pasas por una universidad y tienes unos 500 metros con chicas que están gritándote como locas así son más chicas, y que si te acercas y le dices dame un beso, te va a dar un beso. O sea, están ahí para dar besos a los atletas. Es bien llamativo. O sea, claro. y puedes escoger a ver cuál te gusta de todas las razas, además. Es increíble. Y la gente va y dice, a ver, ¿cuántas te besaste? O sea, es la conversación de algunos corredores. Porque pasa, y te apoyan y te lanzan cosas y gritan. Entonces, eso sí, o sea, me di cuenta en ese trayecto que gritaban y que se emocionaba la gente. Pero de ahí, cuando estás muy metido en lo que te está pasando y lo que estás viviendo y lo mal que estás sintiéndote, no disfrutas de mucho más. Un amigo, el Daniel Rojas, me decía, la última parte en Bolston Street, llora porque te emocionas. Y es que yo no me salió una lágrima. O sea, yo solo tenía la desesperación de llegar porque me sentía pésimo. Y claro, entonces no te puedo decir, disfruté la carrera, no disfruté nada. O sea, cero. Diste un par de datos recién, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Se corre el tercer lunes de abril, justamente por el Patriot Day o el Día del Patriota, que lo hacen en conmemoración. Y claro, creo que es la única maratón que se corre un día que no es domingo. Uh-huh. También, por ejemplo, otro tema emblemático que tiene es que Catherine Switzer fue la primera mujer en correr oficialmente en 1967. Porque antes de eso, imagínate, casi 100 años. Salió a correr ella en el social run que fuimos. Mi mujer tiene una foto abrazada de la señora. Qué bacán. Que se le ve muy fit todavía, ¿no? Tendrá 70 años o más, tal vez. Y justamente 100 años solo lo habían corrido hombres. Entonces, es todo un hecho. También tiene algunas partes negras la historia, ¿no? Como en el 2013 el atentado que tuvo la maratón. Uh-huh. Es más, en esta Bolston Street hay un arreglo floral de donde fue el mayor atentado, que está a 1 o 2 cuadras de la meta. Es más, la Cris estuvo ahí a 5 metros del día de la carrera, porque como me acompañó, claro, tempranito, pudo coger un buen puesto, porque se llena. Es impresionante la gente. Claro, o sea, claro, todo el trayecto tienes gente. Eso es algo también que hay que valorar de esta carrera. Y otro de los datos importantísimos es que ahora, en el 2025, la corrieron 32,000 atletas de 129 países diferentes. Esto dijo la revista de deportes AS, lo cual la vuelve una de las maratones más concurridas. Como bien dijiste, está en el mismo nivel que Nueva York, de la cantidad de gente que va. No, Nueva York y Berlín y Londres tienen más gente, pero uh-huh, creo que por alguna regulación aquí en Boston no se puede más de 35. Algún tema así me parece haber leído en la revista que nos dieron. Wow, impresionante. ¿Por qué Boston es tan especial para los corredores? O sea, creo que el hecho de ponerte un tiempo y como maratonista,
hay un momento de la vida en la que pueda que, como te digo, hay quienes con el tiempo ya clasifican, entre comillas, fácil. Hay un momento en el que no es fácil, porque estás empezando, porque no sabes mucho, y porque además conversas en cualquier club de running y dices, ¿qué quieres hacer? Es que no, quiero irme a tal porque quiero clasificar a Boston. Entonces se vuelve ya una histeria colectiva el hecho de clasificar a Boston y el momento de estar ahí, te das cuenta de que la gente va a la fiesta. O sea, había no sé cuántas personas que optaron por un récord Guinness, porque el uno era disfrazado de no sé qué, el otro corrió con jeans, el otro, hay un montón de gente paralímpica que corre. Entonces se vuelve, en realidad es una fiesta que te quedas loco. Y el nivel. Yo tenía mi número, era en 1485. Quería decir que tenía 1484 personas más rápidas que yo y 30,000 más lentos en el tema de la clasificación, del tiempo de clasificación. Entonces te paras en el corral y regresas a ver. Y yo tengo 44 años, los que me conocen, soy chiquito, no es que se me vea atlético, pero para nada. Y regresaba a ver y veía con unos que decía, estos podrían estar en los Juegos Olímpicos. Entonces eso también te hace como que... Claro. O sea, Culillo. Ajá, Claro. te da culillo. O sea, ya sales con eso. Es tenaz, porque es un nivel importante. Aunque la carrera tiene un perfil descendente, el tramo final es castigador por la acumulación de colinas o de metros de desnivel. Y el tramo descendente es igual de castigador. Ya. ¿Y qué parte entonces fue para vos la más dura, tanto física como mentalmente? Y también, ¿qué aprendiste vos como corredor en esta carrera? No como entrenador todavía. A ver, primero, yo tomé una decisión, que fue correr como si no hubiera pasado nada. Como si no me hubiera ido de viaje, como si no estuviera enfermo, como si no estuviera con jet lag, porque era raro, no podía dormir. A pesar de que me tomé un par de pastillas para dormir, me despertaba a 3 de la mañana, nos acostábamos 10, 11 de la noche y me despertaba tempranísimo. Y mi aparato digestivo todavía estaba con otro horario. Normalmente yo voy al baño de mañana. No podía ir estos días al baño de mañana. Entonces, ir a la carrera pensando en que no fui al baño, te va acabando mentalmente. Pero el rato que me paré en la línea de salida, perdón, yo dije, no, me voy a tratar de olvidar de todo esto que pasó. Y eso conversé con mi entrenador también. Le dije, yo voy a salir como si fuera a hacer mi mejor tiempo si es que hubiera entrenado en las mejores condiciones y no me hubiera lesionado ni nada. Y esa fue la decisión. Y salí así, conservador al inicio, porque eso es algo que aprendí, que tal vez debía haber sido más conservador aún, porque empiezas a bajar. Y en las bajadas te dejas llevar. Ya, Y te dejas llevar los 3, 4, 5 primeros kilómetros. En el 8 ya te empiezan a molestar los cuádriceps. En el 10 ya por ahí también otro lado. Y bajas bastante. Entonces, bajas y tienes unos como repechos, ¿ya? La gente en estos repechos se deja ir. Es decir, le aprieta un poco inclusive. Entonces, al principio a veces te dejas llevar por esa emoción. ¿Qué como atleta aprendí ahora? De no dejarme en ninguno llevar por esa emoción. Y ser súper conservador, especialmente la primera media maratón. Yo me di cuenta de conservar un poco más, tal vez a kilómetro 12 o 13. Pasé la media maratón en 1 hora 20, 1 hora 21. Debía haber pasado 1 hora 22, 23 tal vez. Entonces, pensando en que se deben conservar energías para estas que nos cuentas, que son las Newton Hills, que son subidas, a diferencia de otras carreras en las que he estado y que mucha gente que nos escucha ha estado, tú a veces subes. Estuvimos recién en la media maratón de Cuenca. ¿Qué pasa? Subes, pero luego bajas, ¿ya? En estas no. En estas subes y luego tienes como que un plano o falso plano y vuelves a subir. Y son continuas. Entonces no tienes un momento de, a ver, aquí me voy a relajar un rato. Voy de bajada. Ya, Claro. eso te mata. Y como atleta, que luego vamos a hablar de como entrenador, creo que eso es clave. O sea, conocer súper bien el terreno para saber cómo vas a gestionar tu energía. Ya. Vos entrenás a un montón de gente y de hecho lo he visto en el pasado que mucha gente dice quiero entrenar con Bet, quiero entrenar con Pablo porque tiene la fórmula mágica para clasificar a Boston. Y claro, vos habías logrado ya varias clasificaciones y con todo lo que nos contaste al inicio del episodio, esta es la primera vez que corrías Boston. ¿Qué aprendizaje te dejó Boston como entrenador para ahora aplicar a todos tus entrenados? Justo eso. Si bien hay gente que te dice, ve,
de lo que tenemos aquí en Quito o en ciudades como montañosas, esas colinas no son nada. Cuando llegas de 20 y pico de kilómetros que tienden a bajar, tus músculos están afectados por el impacto. Porque además del ejercicio excéntrico consume igual o más glucógeno que el concéntrico. ¿Cuál es el ejercicio excéntrico? Cuando estiras la pierna. Cuando estás de bajada estiras mucho más las piernas. Eso consume muchísimo glucógeno, entonces te va drenando de energía. Si bien te vas mandando los geles y es comido y estás hecho el carb loading y todo, te drena de energía más que una carrera plana. Y de ahí te enfrentas con estas subidas, que pueda que no sean tan terribles si es que le ves como tal. ¿Qué vemos como entrenadores? El porcentaje de inclinación, la duración o la extensión de pero otra cosa ya está ahí y decir, no, una cosa es bajar rápido y empezar a subir cuando ya estás inclusive rotos un montón de fibras musculares por la bajada, sube pues. Y ves gente arrastrándose. Y mentalmente también, en mi situación, que es algo que yo que quisiera y valga el podcast para contarles, una cosa es cuando tú estás fuerte pasando a gente o en estos grupos o pelotones de que estás sintiéndote. Yo le contaba al Javi, a mi entrenador, le decía, una cosa es ir sufriendo, pero porque estás fuerte y dándolo todo, como en Valencia, por ejemplo, que íbamos, un pelotón que corríamos a 3:45 más o menos toda la carrera, bien compacto, todos sufriendo, cada tanto había uno que, ay, calambre, calambre, y se quedaban y te empiezas a pensar, bueno, ¿cuándo me toca a mí? Pero es dándolo todo, o sea, haciendo tu mejor esfuerzo. Acá el cuerpo ya no daba. Entonces es bien diferente cuando te empieza a pasar todo el mundo y mentalmente te empiezas a acabar también, pues. Porque ves, me pasó un señor que a la final terminó corriendo en 2:50, pero que no tenía pierna. Entonces dices, no puede, o sea, ¿cómo? Exacto. Entonces, o sea, estaba con la prótesis ahí. Y dices, yo un punto decidí no ver más el reloj. O sea, no ver más el ritmo porque me estaba psicoseando mucho más. Claro. Es más, pensé que mi tiempo proyectado de la carrera iba a ser unas 3:20, 3:15, porque yo sentía que estaba corriendo tan lento. Porque había gente que me pasaba, o sea, mares de gentes que te pasan y te pasan y te pasan y te pasan. Entonces mentalmente te hace pedazos. Entonces, otra de las cosas importantes es ponerte en los corrales, que sepas en los que vas a ir. En este caso, mi situación era diferente, porque el tobillo no me permitía en la subida, el doblar el tobillo no me dejaba correr. O sea, tenía que correr con un estilo medio raro, a veces en zigzag y todo. Pero hay veces que sí nos pasa que nos ponemos adelante en una carrera porque queremos salir más temprano o lo que sea, y viene la masa de gente y te empieza a pasar. Te acaba mentalmente. Entonces, escoger bien dónde, escoger bien tus ritmos es clave también. Claro. Hacía mucho que no hacíamos esto de preguntas rápidas con respuestas cortas. Y se me ocurrió que es un buen momento para hacértelas a ti. A ver qué tal nos va con esto. ¿Cuál fue el kilómetro que más te golpeó? El 32 probablemente. ¿Por qué? ¿Puedo saber? Ah, claro, porque ya faltaban 10 kilómetros y mentalmente dices, ya, faltan 10. Ya está. A 10 son 40 minutos, Pero cuando regresaba a ver mi reloj y no estaba corriendo al ritmo que quería, ya no eran esos 40. Y no sabía, porque cada vez estaba corriendo más lento, entonces no sabía si iban a ser 40 minutos o 1 hora y media. Entonces te acaba mentalmente. Y se me hizo eterno. O sea, dije, esos 10 kilómetros no sé cuánto vayan a tomar. ¿Cuál fue el kilómetro que más disfrutaste? Ninguno. ¿Volverías a correr Boston? Mientras corría e inclusive después lo que me pasó luego de la carrera, dije no quiero volver a correr otra maratón. Pasan las horas, pasan los días y digo de ley voy a correr otra Boston, si Dios quiere. ¿Qué harías diferente si volvés a correr Boston? Por las circunstancias en las que estuve, no cambiaría nada. Porque tal vez hubiera dicho no me voy a conocer Asia, que era una oportunidad chévere, capaz no vuelva a Singapur, por ejemplo, que es un país que siempre he querido conocer. Entonces no cambiaría. Sí, no cambiaría nada. ¿Qué maratón correrías si vas a debutar en la distancia para clasificar a Boston? Chicago. A ojo cerrado. Ya, muy bien. Gracias, Pablo, por contar toda la experiencia. Creo que, o sea, la gente lo va a disfrutar mucho. Yo lo disfruté bastante porque además no nos habíamos puesto al día de cómo te había ido en la carrera. Solo habías dicho que habías sufrido un montón, que la habías pasado mal. Entonces, qué bueno que pudimos hablar hoy de esto. Sí, no, yo feliz y que
les sirva más que para conocerme a mí, que les sirva a estas experiencias para que o no les pase o sepan tomar mejores decisiones cuando tengan cosas o les pase cuestiones similares. No olviden suscribirse al podcast, compártanlo con aquellos amigos que quieren clasificar a Boston o que están pensando en correr una maratón. Creo que dimos bastante información interesante porque se puede aplicar a todos. Y antes de olvidarme, también puede sonar irresponsable haber corrido como corrí, pero claro, esto fue conversado con el médico sabiendo que me iba a doler, pero no me iba a romper, no me iba a lesionar para de aquí 6 meses no volver a correr. Yo sé que de aquí con unos 15 días de rehabilitación y fortalecimiento y descanso voy a estar mejor. Entonces, no fue un tema de irresponsabilidad. También hay que tomar en cuenta eso. Y también conversado con tu entrenador, obviamente. Así es. ¿No? Claro que sí. Compartan el episodio, suscríbanse a nuestro canal. Estamos en todas las plataformas. También estamos en redes sociales, nos pueden seguir. Ahí estamos publicando pequeños shorts de las entrevistas que estamos haciendo cada lunes y de los episodios que vamos hablando. Esto es Bet on You. Siempre decimos, apuesten por ustedes, apuesten por esa meta, por ese sueño que quieren lograr. Así sea Boston después de 5 clasificaciones. Nosotros estamos aquí para darles algunos consejos que pueden ayudarles. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, muchas gracias.